Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha estado resonando en los titulares y generando muchísima expectativa, y es que nuestra querida Demet Özdemir, la estrella turca que conquistó corazones en Erkencikus y otras producciones, ha roto el silencio. Y no es sobre cualquier cosa, sino sobre un proyecto que prometía ser un renacimiento épico, nada menos que la nueva versión de Sandokan. Sí, esa historia de aventuras, piratas y romance que nos ha cautivado por generaciones. Sabemos que muchos de ustedes, al igual que nosotros, han estado esperando ansiosamente cada detalle sobre esta producción, y las noticias sobre el casting de Demet como Lady Mariana, junto a Can Yaman como el legendario Sandokan, encendieron las redes sociales. Era la combinación perfecta de talento y atractivo, una dupla que prometía incendiar la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del cine y la televisión, las aguas a veces se tornan turbulentas, y los proyectos que parecen seguros, pueden enfrentar giros inesperados. Y justo eso es lo que ha pasado, generando un silencio que muchos estábamos ansiosos por que se rompiera. Por eso hoy vamos a sumergirnos en las declaraciones de Demet Özdemir, desentrañar lo que realmente sucedió, y entender por qué parece que este sueño de verla en el papel de Lady Mariana, junto a Can Yaman, podría no concretarse. Prepárense porque hay detalles jugosos y explicaciones que quizás no esperaban. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta intrigante historia, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias y análisis del mundo del espectáculo. Será un placer tenerlos en nuestra comunidad. Así que pongámonos cómodos, porque vamos a empezar a desgranar esta historia. Durante mucho tiempo, la participación de Demet Özdemir en la nueva adaptación de Sandokan fue uno de los secretos mejor guardados, pero también uno de los más comentados. Se había confirmado su papel como Lady Mariana, el icónico personaje que enamoró a Sandokan en las novelas y en las versiones anteriores de la serie. La expectativa era mayúscula. Imaginen a Demet con su carisma y su talento actoral, dándole vida a esa dama intrépida y seductora. Y por supuesto, la química potencial con Can Yaman, quien ya había demostrado su capacidad para encarnar al pirata con fuerza y magnetismo, prometía una dupla explosiva. Las fotos de los ensayos, los rumores de preparación, todo alimentaba la ilusión de que estábamos ante un proyecto destinado al éxito rotundo. La figura de Lady Mariana es, sin duda, uno de los pilares de la saga Sandokan. Es la contraparte femenina del temible pirata, la mujer que, a pesar de su estatus y su entorno, se ve envuelta en un torbellino de aventura y pasión. En las novelas originales de Emilio Salgari, Lady Mariana es una figura compleja, una mujer de noble cuna, cautiva del destino y del amor que siente por Sandokan. Representa la belleza, la inteligencia y la valentía, cualidades que la convierten en un personaje fascinante y en el motor emocional de muchas de las tramas. La idea de Demet Özdemir, con su conocida expresividad y su capacidad para transmitir emociones profundas, asumiendo este rol, resonaba con fuerza entre los seguidores de la actriz y los amantes de la historia. Se imaginaba una Lady Mariana moderna, pero fiel al espíritu de la original, con la chispa y el carisma que Demet sabe imprimir a sus personajes. Sin embargo, como les decía, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. El proyecto de Sandokan ha sido una montaña rusa de emociones y noticias. Al principio, la euforia. Luego, silencio. Y ahora, la confirmación, o más bien, la no confirmación, de la participación de Demet Özdemir, explicada por ella misma. Y es precisamente en sus recientes declaraciones donde encontramos las claves de lo sucedido. Demet, de forma muy directa y sincera, ha revelado que, lamentablemente, no podremos verla en el papel de Lady Mariana en la nueva producción de Sandokan. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores y para los aficionados de la historia clásica. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta decisión? Según lo que ha explicado Demet, y esto es importante para entender el contexto, la decisión parece estar ligada a diferencias en cuanto a las expectativas y la dirección que el proyecto estaba tomando, especialmente en relación a su personaje. Ella mencionó que en un momento dado, sintió que la visión del papel de Lady Mariana no se alineaba con lo que ella tenía en mente o con lo que creía que era el mejor camino para interpretar a ese personaje tan emblemático. Es decir, no se trata de un capricho, sino de una reflexión profunda sobre su arte y la responsabilidad que siente al asumir un rol tan importante en una producción de esta magnitud. Imaginen la situación. Tienes la oportunidad de protagonizar una adaptación de una historia tan legendaria,
junto a un compañero de escena con quien se rumorea buena química. Suena a un sueño hecho realidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como artista, tienes una visión. Quieres que tu interpretación sea fiel, que aporte algo nuevo, que resuene con el público de una manera específica. Si esa visión choca con la dirección general del proyecto, o si sientes que el personaje no está siendo desarrollado como crees que debería ser, tomar la decisión de dar un paso al costado es, sin duda, una muestra de profesionalismo y de respeto por tu propia carrera y por el público. Demet Özdemir ha sido muy clara al respecto. Ella misma expresó que hubo un punto en el que sintió que ya no podía seguir adelante con el proyecto en las condiciones en las que se encontraba. No ha entrado en detalles sobre las discusiones específicas o los puntos de desacuerdo, y eso es completamente entendible. A veces, las negociaciones y las decisiones creativas son complejas y privadas. Lo importante es que ella ha comunicado su decisión de manera firme y con la responsabilidad que la caracteriza. Ella quiere que sus proyectos sean de alta calidad y que su participación aporte valor real. Si siente que eso no se va a lograr, prefiere retirarse. Esta declaración es muy valiosa porque disipa las especulaciones y los rumores que habían circulado. Había quienes decían que quizás el problema era la relación con Can Yaman, otros que se trataba de problemas de agenda, o incluso cuestiones de producción. Pero ahora, con las palabras de Demet, queda claro que la decisión parte de una evaluación artística y creativa de su papel. Ella, como actriz, tiene el derecho y la responsabilidad de asegurarse de que los personajes que interpreta estén a la altura de sus expectativas y las del público. Es importante recordar que la figura de Lady Mariana es fundamental en la historia de Sandokan. Es el amor de su vida, su musa, su ancla a la civilización y a la vez, un símbolo de la lucha y la pasión que definen al pirata. Darle vida a un personaje con tanta carga emocional y narrativa requiere una conexión profunda y una comprensión clara de su arco y su significado. Si Demet no sintió esa conexión o esa claridad, su decisión, aunque dolorosa para los fans, es comprensible desde una perspectiva profesional. La historia de Sandokan, creada por Salgari, ha trascendido el tiempo y las adaptaciones, y cada nueva versión busca capturar su esencia, pero también ofrecer algo fresco. Lady Mariana, como uno de los personajes centrales, requiere una interpretación que esté a la altura de las expectativas y que a la vez aporte una nueva dimensión al personaje. Además, piensen en la presión. Una adaptación de Sandokan es un proyecto de gran envergadura, con expectativas enormes, tanto a nivel nacional en Turquía como internacionalmente, dado el alcance de las historias de Sandokan. Estar en el ojo del huracán de las redes sociales y de la prensa del corazón añade una capa extra de complejidad. Demet, que ya ha vivido la intensidad de la fama con producciones anteriores, seguramente maneja esto con una madurez admirable. Su transparencia sobre el motivo de su retirada, sin entrar en polémicas innecesarias, habla muy bien de ella. La industria del entretenimiento, especialmente la turca, es conocida por la pasión de sus fans y la intensidad del escrutinio público. Demet, habiendo alcanzado la fama mundial gracias a su carisma y talento, es consciente de este entorno. Su decisión de priorizar la integridad de su personaje y su visión artística por encima de las presiones externas es un testimonio de su profesionalismo y su compromiso con su arte. La figura de Lady Mariana ha sido interpretada por actrices de gran calibre a lo largo de las distintas adaptaciones de Sandokan, y cada una ha dejado su huella. Se podría decir que existe un listón muy alto que las nuevas actrices deben alcanzar. En este caso particular, Demet Özdemir, con su popularidad y su habilidad para conectar con el público, era vista por muchos como la candidata ideal para aportar esa chispa y esa profundidad necesarias. La expectativa era alta precisamente por la suma de su talento y el peso del personaje. Que ella misma reconozca que la dirección del proyecto no se alineaba con su visión para este icónico rol sugiere que se buscaba algo específico, algo que tal vez no se estaba perfilando en la manera que ella deseaba. Las diferencias creativas en producciones de esta envergadura son comunes y, a menudo, necesarias para refinar una historia y sus personajes. Sin embargo, cuando estas diferencias llegan a un punto en el que el artista principal siente que no puede aportar su mejor versión, o que el resultado final no será el que él o ella concibe, la decisión de apartarse se vuelve una opción lógica. La carrera de un actor está marcada por las decisiones que toma, y a veces, decir no a una gran oportunidad es tan importante como decir sí a otra. Demet Özdemir parece haber tomado una decisión basada en su instinto artístico y en su compromiso con la calidad. Ahora, la gran pregunta que seguramente se están haciendo es, ¿qué pasará con el papel de Lady Mariana?
¿Se buscará a otra actriz? ¿Se modificará el personaje? El futuro de la producción de Sandokan, ahora sin Demet Özdemir, queda en el aire y sin duda, veremos qué decisiones toman los productores. Lo que sí es seguro es que la ausencia de Demet deja un hueco importante. Ella aportaba no solo talento, sino también una base de fans sólida que estaba muy ilusionada con verla en este rol. La noticia de su retirada abre un nuevo capítulo de incertidumbre para el proyecto, y los seguidores de Sandokan y de Demet Özdemir estarán observando de cerca los próximos movimientos de los productores. Sin embargo, no todo es decepción. El hecho de que Demet Özdemir haya tenido la valentía y la claridad para expresar sus razones demuestra su compromiso con su carrera y con la calidad de su trabajo. Esto también puede ser visto como una señal positiva para el futuro. Significa que las actrices y actores de hoy en día están cada vez más empoderados para tomar decisiones que prioricen su desarrollo artístico y la integridad de los proyectos en los que participan. No se trata solo de conseguir un papel, sino de asegurarse de que ese papel sea el adecuado y que la producción tenga el potencial para ser excepcional. La industria del entretenimiento está en constante evolución, y con ella, la forma en que los artistas abordan su carrera. La transparencia y la honestidad, aunque a veces dolorosas, son fundamentales para construir una relación de confianza con el público. Demet Özdemir, al compartir sus motivos, no solo aclara la situación, sino que también refuerza su imagen como una profesional íntegra y comprometida con su arte. Este tipo de decisiones, aunque puedan generar desilusión a corto plazo, a menudo conducen a proyectos más sólidos y a carreras más satisfactorias a largo plazo. Y mientras esperamos ver qué sucede con Sandokan, recordemos el inmenso talento de Demet Özdemir. Su carrera está llena de éxitos y de personajes memorables. Ha demostrado una versatilidad increíble, desde la comedia romántica hasta dramas más intensos. Y estamos seguros de que a pesar de este tropiezo en el camino de Sandokan, seguirá brindándonos actuaciones que nos cautiven en futuros proyectos. Ella ha roto el silencio para ser honesta, y esa honestidad es algo que siempre se agradece. Su filmografía habla por sí sola, y su capacidad para cautivar al público es innegable. Títulos como Erkencikus, Afili Aşk y más recientemente Anfara, demuestran su rango y su impacto en la industria. En resumen, hemos desgranado la noticia. Demet Özdemir ha confirmado que no participará en la nueva adaptación de Sandokan. La razón principal, según sus propias palabras, radica en diferencias creativas y en la visión del personaje de Lady Mariana. Ella sintió que en cierto punto, la dirección del proyecto no se alineaba con sus expectativas para el papel. Si bien es una noticia que entristece a muchos de sus fans, es un reflejo de su profesionalismo y su dedicación a su carrera artística. Ella prioriza la calidad y la coherencia en su trabajo. La saga de Sandokan es legendaria, y las expectativas para cualquier nueva producción son inmensas. Que Demet Özdemir haya tomado esta decisión subraya la importancia de la visión artística y la responsabilidad que siente hacia su público y hacia el personaje que iba a interpretar. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que tomó la decisión correcta? ¿Les decepciona no verla como Lady Mariana? Déjenos sus comentarios abajo, nos encantaría leer sus reflexiones y debatir sobre este tema. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad. Compartan sus ideas, sus expectativas y sus opiniones sobre esta noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que todos estén al tanto de esta importante noticia. La difusión de información veraz y bien analizada es nuestro objetivo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Les garantizamos que estarán al día con todas las novedades y análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.